Bueno, ahora vamos a convocar a la mesa de debate. Pase, doctor, si ya sé. Lo convocamos al doctor Guillermo Carroli, director e investigador del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, el CREP, Rosario, Argentina, médico obstetra y epidemiólogo, con posgrado en la Universidad de Oxford, Reino Unido, y en la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical del Reino Unido. Ha conducido y conduce múltiples investigaciones clínicas aleatorizadas y estudios observacionales globales en causa, diagnóstico, prevención y tratamiento en morbimortalidad materna y perinatal. Autor de más de 140 artículos publicados en revistas internacionales con revisión de pares. Y obviamente es quien ha hecho el trabajo de construcción de tablas de la OMS con todos un gran equipo. Bueno, bienvenido, doctor Carroli. Convocamos también al doctor Miguel Aguirre, médico especialista en genética médica, especialista en ecografía, ex jefe del Departamento de Genética Médica y Poblacional del Centro Nacional de Genética Médica, Senagen-Anlis Malbrán, 2018-2025. El doctor Miguel Aguirre también ha hecho tablas en la República Argentina y es importante que si pudiera plasmar las coincidencias y diferencias con las tablas actuales que están dando en la discusión. Convocamos también a la doctora Karina Herrera, médica neonatóloga, trabaja en neonatología en la Maternidad Martín y Hospital Provincial y forma parte del equipo de medicina fetal de la Maternidad Martín, y quien está convocada para que también pueda plasmar algunas de las observaciones que ha tenido con respecto a justamente el tema que está en debate. Bueno, el que quiera, son todos muy representativos de lo que estamos hablando. Quizás, no sé, la idea es charlar un poquito, básicamente. Miguel, el doctor Carroli ha hecho el trabajo de curvas de la OMS, el doctor Aguirre de las curvas en Argentina, el doctor Rudecindo de alguna manera plantea las diferencias entre unas y otras. Miguel, tú has hecho todo un análisis de las coincidencias y diferencias de las diferentes curvas. Así que quizás estaría bueno, y yo le preguntaba al doctor Carroli si había algún trabajo de implementación de todos estos procesos. Bueno, quizás Miguel comentes tu trabajo. Bueno, como quieran. Perdón, 2 segundos. Antes, ¿hay alguien del público que desea hacerle una pregunta al doctor sobre su disertación? Ok. Sí, no te digo. Me surgió una duda. Cuando pones pacientes enflaquecidas u obesas, ¿qué punto de corte tomás? ¿Lo considerás por Body Mass Index? ¿Tenés algún parámetro para seleccionar la paciente para que entre en una categoría o en la otra? En pacientes... No entendí la pregunta. Punto de corte. Cuando... Paciente obesa, ¿cuál es el punto de corte que utilizaste para decir si es obesa o no obesa? Si índice masa corporal. Para obesidad, sí, la 30, IMC de 30, sobre 30. ¿Eso era? Índice de masa corporal. Para él. El índice de masa corporal que usa para es obesa. 20 y 30. Ya, es el estándar. 20 para abajo. 20 a 25 normal, 25 a 30 sobrepeso y sobre eso obesa. En Chile se usó de la Católica un índice distinto antes, no recuerdo el nombre, pero allá ya se me va, lo cambiamos y la tabla chilena funciona con
con IMC y ese es el corte. Ahora, obviamente va variando con la edad gestacional de la población que yo tomé, los 15.000 embarazadas. La obesidad en la maternidad del Hospital de Temuco superaba los 50% y había 6% enflaquecida. O sea, está bueno el alimento. Sí, sobre eso mismo hay una publicación que habla de 1,50 m y 50 kilos, como para que pongamos un límite, pero hay pacientes que no son enflaquecidas, son constitucionalmente, de toda su vida, miden 1,50 m y pesan 50 kilos. Entonces, ¿cómo nos entraría? ¿Dónde las clasificamos? O si hay que tomarlas en cuenta como diferencia para tener que su bebé va a ser un pequeño. Perdón, ¿cómo era? No entendí la pregunta, perdón. Hay pacientes que tienen es que constitucionalmente, pesan 50 kilos y miden 1,50 m. Sí, No pero, son enflaquecidos. Sí, perdón, pero es que hoy en día ya como que no se recomienda trabajar con las variables aisladas, sino que integrar peso y talla a través del IMC. Y ese es el criterio que se utiliza. Está bien. Sí. ¿Alguien más desea hacerle una pregunta al doctor? Bueno, yo tengo una pregunta que vengo haciendo hace un tiempo y no tengo respuesta. La recomendación para determinar la edad gestacional es en la ecografía de la semana 11-14. Pero en mi humilde experiencia me pasa a veces en el consultorio que por ahí hago una ecografía yo misma, en semana 6, 7 u 8, que es la precoz, y después cuando le hago la ecografía en el primer trimestre, tengo una diferencia a veces de 5, 6, 7 días. Yo intuitivamente estoy tomando la precoz, aunque no es lo recomendable. Pero porque... Claro, en una filmina usted vimos que puso menos de 11, que no solemos hacer la ecografía de la semana 12-14, o sea, ¿se entiende? Es que como se me quedó el audífono, no escucho otra voz. Ella lo que le dice es que a veces en su propio consultorio hace una ecografía en la semana 7 y después en la semana 12 tiene una diferencia de hasta 5 o 6 días. Y como usted tomó un ejemplo de una ecografía hecha antes de la semana 11, ¿cuál debería tomar como real? ¿La de menos de 11 o la de después de 11? Eso es lo que le pregunto. Súper. Veníamos charlando con el doctor en el viaje, justamente la misma observación que haces vos nos pasó a nosotros cuando hicimos las tablas. ¿A qué le dábamos valor? Porque lo que encontrábamos, lo que encontrábamos era que había mayor coincidencia entre la FUM y una eco antes de las 11 semanas que después. Entonces nos daba la sensación de que artificialmente nosotros le aumentábamos la edad gestacional después de las 11 semanas. Diríamos, midiendo el CRL o LCC o el nombre que le quieran poner. Miguel, yo de lo que leí... perdón. No, te escucho. Sí, yo creo... Perdón. Si las dos ecografías son fiables. A ver, la de cuento mi experiencia. Yo en la clínica alemana donde trabajo me toca ver urgencia y muchas de las consultas son embarazos por bajo las 11 semanas. ¿Ya? Y me ha tocado repetir de la misma paciente más adelante. Y, oh sorpresa, LCN 16 milímetros, se ajuste o no a la edad, con esto de la tolerancia cero, le colocamos 8 semanas. La veo yo mismo 2 semanas después y el LCN no es el esperado, me resulta más grande. Está el otro caso donde es más pequeño y ahí uno habla del RCIU súper precoz, es otro concepto que está dando vuelta. Yo creo que tenemos que quedarnos, si el LCN fue de 7 semanas para arriba, que ya estamos hablando de
alrededor de 12 milímetros, sería el que marca la edad y las otras variaciones no van. Ahora, cuando se enfrente a la ECO 1114, le van a tildar una edad de acuerdo a la LCN que encuentre. ¿Ya? El programa me refiero. Pero para efectos de uno de datar edad gestacional, con toda seguridad, de 8 semanas para arriba es la que vale. Y con esa nos quedamos. La semana ideal, según la literatura que yo pude investigar, es como la semana 9. Como que esa sería la semana ideal. Estamos hablando de parámetros ideales después. Y hay diferencias justamente porque donde el CRL y el feto no tienen la curvatura y el movimiento, por lo tanto, vos podés definir un inicio y un final. En semana 11, 12, 14 hay algunos movimientos y el SRL es diferente. O sea que en síntesis nos quedaríamos, siempre y cuando tengamos un buen SRL, entre semana 8 y 9, estamos diciendo más o menos esto. 8 a 10 para darnos. 8 a 10. Ya después nos quedamos con el SRL de semana 12, 14. No, 12, 14 ya. No. LEM y CRL. Entonces, da diferente. LEM correspondería a la longitud pura, como dice Débora, de 9 semanas, y CRL ya una diferencia entre cabeza y cola que puede estar deflexionado, menos, más. En cambio, en la semana 9, casi como que la posición es la única que podemos encontrar. Si el CRL es muy menor a semana 7, se pixela demasiado la imagen y podemos sobreestimar edades gestacionales. Por eso, menor de semana 9, si vos tenés una ecografía en semana 6 de vitalidad, digamos, tendrías que pensar de no usar esa ecografía y chequear la ecografía de semana 11. No sé usted, doctor, si piensa algo diferente. Disculpe que se me quedaron los audífonos. Suena mucho. Ah, se le queda. No. Perdón, el doctor no logró escuchar bien. Si usted hagan las preguntas, y yo le pregunto. Dale, de vuelta, Débora, lo que le estaba diciendo, porque no te... No, lo que le dije que cuando vos medís un CRL menor a semana 7, lo deberías desestimar porque se pixela la imagen y no es real lo que estás midiendo. Eso digo. Se dice que toda la literatura habla de un punto de corte, pero a partir de la semana 9, y que debería uno desestimar lo que uno no midió antes de la semana 7. Pero se pixela, o sea, por lo... Digo, para no entrar en la discusión si a las 6, las 7, las 9... O sea, menor de 7, menor de 8, como que tendría que desestimar. Solo vas a decir que tenés vitalidad. Si no tenés ninguna ecografía posterior, usas esa. Pero si después tenés otra ecografía posterior y vos lo mediste en la semana 6, 6,5, deberías no usar esa, sino usarla de semana 11. En cambio, si lo medí en semana 9, 10, donde el feto se ve perfecto, el inicio, el final, y no está flexionado, es como que deberíamos usar semana 9. No sé. Bueno, está en discusión, chicos. Nosotros estamos, esto es una mesa de debate de conocimiento de la experiencia. O sea, Para ser más ordenado. yo creo que no hay un consenso. Perdón, lo que dice el doctor es cierto. Por favor, que sepa, si no, yo puedo. Más Acérquese que el no, micrófono, porque no la verdad sé, que la mitad de la gente no escucha lo que diálogo. el resto dice, porque si no termina siendo una conversación acá adelante. Bueno, Yo digo lo entonces, siguiente, ¿Qué es Débora, lo que, no por sé ejemplo, si que ustedes, me escuchan. básicamente lo que ustedes opinan sobre si habría que desestimar la edad de la semana 7, si la semana 9 sería válida, y la pregunta que hace la colega es, ¿por qué entonces, si hay tanta diferencia, no desestimamos si la 9 sería la válida, según la literatura, como dice la doctora Montoya, porque nos aferramos a decir que la válida es la semana 11-14, básicamente? A mí me parece muy interesante esta discusión porque realmente nos encontramos con esta dificultad que dice la colega y tenemos que tomar una decisión al respecto. Esta es una cuestión que uno a veces toma decisiones al mejor criterio, digamos, tratando de
usar el mejor criterio. Para el screening me parece que tenemos que tomar el CRL así como está, porque así está hecho el software, y para la edad gestacional yo valoro todas las ecografías previas, le doy mucha valor a las 8, 9, 10 semanas, 11. Hasta las 11 podemos soportar. A las 11 le agregamos un día, pero a las 12 le agregamos 4 días más o menos. Si medimos CRL, comparamos. Yo hago una ponderación, porque el problema es que a veces no tenemos una ecografía a las 8 o 9. Tenemos una ecografía a las 7 o 6, y después tenemos una ecografía a las 14 o a las 13 semanas. Con las 13 semanas mentimos bastante. Pero entonces, ¿qué es lo que hago? Después miro otra ecografía, y si la ecografía de las 13, 14 me da un poquito más, yo sé que eso está, si me valida la anterior inclusive. Si yo tengo las 8 semanas, y estoy en la semana 14, y tengo uno a las 8 semanas, y a las 14 me da 14,5, 14, casi 15, el de las 8 semanas es cierta, porque yo sé que le estoy agregando. O sea, al final hacemos como un, ¿cómo se diría? Hacemos una ponderación, no sé qué nombre ponerle. Pero si a mí me da más, es porque el de las 8 está bien, y en realidad tomo el de las 8 semanas para decir la edad gestacional. Porque lo crítico acá es, como dijo muy claramente el doctor Lagos, para valorar los percentilos necesitamos tener una edad gestacional certera, si no estamos hablando, discúlpeme, poco académico, al pedo estamos hablando. Perdón, lo que decía la doctora, sí, yo creo que estamos de acuerdo en que 9, 10 semanas es el ideal. La historia cambió cuando apareció Nicolaides dándonos vuelta a la pirámide. Entonces, para efecto de motivarnos a hacer el tamizaje 11-14, dijo, no importa, no, olvídense de antes. Aprovechen de estimar la edad gestacional, pero vean lo otro. Y ahí, estamos hablando ya como 15 años atrás o más, nos cambió. Pero antes estábamos todos de acuerdo en que mientras más precoz y que el embrión, se veía mejor entre las 8 a las 10, 9 a 11 ideal, porque después nosotros vemos que se nos encurva, se nos arranca y se nos hace más difícil. No, si 9 a 10 creo que es el ideal, pero estamos hablando de 22 a 30 milímetros, que tiene un espacio para verlo completito de cabo a rabo. ¿Alguna otra pregunta? Es un comentario. ¿Cómo hacemos si todavía los obstetras siguen creyendo en la fecha de la última menstruación? ¿Perdón? ¿Cómo dice? Contra los obstetras que deciden lactar por PUM, o algo así sería. Por fecha de última menstruación. Sí, allá cuento la realidad de allá. Habitualmente entran a hacer ecografía obstétrica los ginecobstetras, y por ahí hay un poco más de consenso. Pero tenemos una diferencia entre los que son del área ginecológica y de los del área obstétrica. Los ginecólogos, según ellos, saben más que nosotros y se manejan de acuerdo a su criterio, ¿ya? Tanto para edad gestacional como crecimiento. De Doppler no tienen idea, pero ellos se manejan, ¿ya? No, es un problema tremendo. Aprovecho el micrófono. Respecto a las tablas de crecimiento, los neonatólogos, no, estoy contando mi experiencia, no nos van a aceptar nunca la tabla fetal, ¿ya? Van a seguir con la de ella. Felizmente, en el caso de Chile, la tabla fetal y la neonatal son iguales, así que no peleamos. Pero cada cual es lo suyo. No, no sé qué palabra usar, pero es terrible La diferencia. Sí. Perdón, 2 minutos. ¿Por qué no le damos justamente a la doctora para que dé su opinión con respecto, que es la neonatóloga del grupo,
Y perdón, justamente estas jornadas son pensadas para pensarlos de manera transversal, desde todas las especialidades. La idea no es hacer hincapié en nuestros desacuerdos, sino en cómo lograr ponernos de acuerdo. Bueno, nosotros con respecto a las tablas de peso que estamos usando ahora son las Intergrow. Y vemos que hay una diferencia con las tablas que usábamos anteriormente, es que hay una sobrevaloración de los niños con alto peso, los que consideramos alto peso, y hay una subvaloración de los bajo peso, que es lo que usted mostró con las tablas. Nos pasa, o me pasa, mejor dicho, a mí, por formar parte de medicina fetal, que cuando nacen algunos de estos niños que seguimos, mis compañeros me dicen, lo que vos considerabas un bajo peso, para nosotros no lo es por estas tablas, porque seguimos por bajar los 3 en ecografías y al nacer Intergrow te subvalora. Entonces, los niños que decíamos que eran bajo peso no lo son al nacer. Y ahí empieza toda una discusión. Karina, sería importante que comentes también que les hacen la medición de glicemia sobre el límite máximo, que es importante porque es para la discusión. Claro, también hemos tenido discusiones entre nosotros, entre neonatólogos, con respecto a los que hacemos mediciones de glicemia según los percentilos. Personalmente le tengo más respeto a los bajos pesos que a los altos pesos. Y con estas tablas Intergrow estamos haciendo controles de glicemia a niños que anteriormente no le hacíamos considerando que son alto pesos. No sé si me... Por ejemplo, ante un niño de 3,5 kilos, no le hacíamos controles de glicemia, ahora sí porque se consideran alto peso. Y hasta se pueden llegar a exsanguinar, cosa que me parece terrible. Y a los bajos pesos, que a los que le tengo más respeto, por ejemplo, le estaba mostrando a la doctora que hizo una comparación con las tablas que usábamos antes. Cuando yo empecé en neonatología usábamos las tablas de Lejarraga, que es de acá de Argentina, pero que solo valorabas de 35 semanas para arriba. Después usamos las tablas de Fenton, que son de la Universidad de Calgary, que este año las volvió a modificar. Y, por ejemplo, antes decíamos que un niño de 38 semanas, 2,600, lo considerábamos un varón, por ejemplo, considerábamos que estaba en el percentilo 10. Por debajo de eso le hacíamos los controles de glicemia. Con Intergrow, ahora, por ejemplo, 2,5 kilos considera un percentilo 10. O sea, han cambiado mucho para nosotros los parámetros. Muchas gracias. Doctor Carrolli, una pregunta a usted personalmente, ya que usted, digamos, tiene amplia experiencia, sobre todo en el armado de tablas. ¿Cuál es su opinión sobre esto que estamos debatiendo y sobre cómo opina usted como investigador, desde qué punto podríamos partir para lograr un punto de consenso entre todos? Bueno, ¿está abierto el micrófono o no? No. Sí, ahora sí. Bueno, en primer lugar quería agradecer que me hayan invitado a Débora y a las autoridades de estas jornadas, así que muchísimas gracias por poder compartir con ustedes este momento y haber aprendido mucho hasta ahora. No estoy en el campo de la ultrasonografía en este momento, he estado, pero no estoy más, solamente investigación. Pero yo creo que una de las cosas fundamentales de esto es, en el primer día, ayer, hubo una alocución de Alberto Perreta, en el cual mostró la gestión de la manera que está llevando a cabo las cosas y da la impresión que dentro de la ciudad de Rosario se están haciendo las cosas bien desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Desde el punto de vista de las charlas que nos dio Rudecindo, al cual felicito porque han sido excelentes, nos dio pistas de lo que tenemos que utilizar como patrones. Pareciera, no quiero ser autoritario porque, bueno, justamente formé parte del grupo que hicimos curvas de la OMS y pareciera que las curvas de la OMS son las que mejor se adaptan a todo el mundo. Yo no sé si ustedes conocen, pero las curvas de la OMS, al igual que Intergrowth,
se hicieron con la ideología o con la hipótesis de que todos los fetos en condiciones saludables, es decir, que la madre sea saludable, iban a crecer de la misma manera e iban a pesar de la misma manera. Eso en el estudio de Intergrowth pareciera que algo se demostró, pero en todos los otros estudios, un estudio yankee, el estudio nuestro de OMS, se vio claramente que crecen distintos los fetos de la India que los fetos de Alemania. Entonces, eso como primer medida. En segunda medida, como las curvas de la OMS han sido multinacionales, multirraciales, multiétnicas y bueno, una serie de cosas más, pareciera que se adaptan más a lo que nosotros tenemos habitualmente en nuestros países y además podemos tomar, si queremos, la curva de Argentina, porque en Argentina hicimos el estudio que formó parte de todo el mundo. Entonces a mí lo que me parece que lo que está faltando, y que es una cosa en la cual nosotros estamos teniendo mucha experiencia porque estamos haciendo estudios de implementación. Es decir, lo habitual, lo normal, lo que se ha hecho hasta ahora es, aparece una investigación y la aplico en mi lugar tal como dice que es esa investigación. Eso no es que esté mal, pero no está todo lo correcto que corresponde hacer. Una vez que nosotros tenemos un estudio que ha demostrado algo, como por ejemplo estas curvas, ¿no?, que podrían diagnosticar retardo de crecimiento o alto peso para la edad gestacional, lo que hay que hacer es un estudio de implementación. Y este sería el momento exacto, justo para hacerlo dentro de la ciudad de Rosario y todos aquellos lugares. Bueno, nosotros nos ofrecemos a brindar nuestro conocimiento técnico porque tenemos en nuestras manos desde los formularios hasta la manera de entrar los datos, los análisis, absolutamente todo como para hacer ese estudio. Es decir, que lo que hay que hacer es un estudio de implementación. Ese es el próximo paso que hay que llevar a cabo. Y un poco lo esbozó Rudecindo, si mal no le entendí la charla, ¿no? Y me parece que ese es el camino. Es decir, que tiene que haber un consenso, en primer lugar, cuáles son las curvas que vamos a utilizar esas curvas, entrenar a la gente en ecografía, como se hizo en el estudio que hicimos nosotros, a pesar de que eran ecografistas avesados, se los entrenó nuevamente en todas las medidas, evaluar lo que es el acuerdo intraobservador e interobservador, debido a que esto es dependiente del observador, las medidas, si hay errores, hay dispersión. Entonces, una vez que tenemos todo eso, implementamos y vamos viendo los resultados. Y ahí vamos a ver realmente cuál es la eficiencia pronóstica, como lo mostró también Rudecindo, con esto que estamos haciendo en un lugar determinado. Es decir, que lo que tenemos que hacer es evaluar nuestro desempeño. Hoy, no lo sé, a lo mejor tienen cifras y las pueden dar, pero sería bueno ver cuál es el índice de eficiencia pronóstica positivo que tienen dentro de lo que ustedes están haciendo y el índice de eficiencia de pronóstico negativo, cuáles son los falsos positivos, cuáles son los falsos negativos. Es decir, cuál es mi desempeño, cuál es la capacidad diagnóstica que estoy teniendo con lo que estoy haciendo hoy en la ciudad de Rosario y en todos los lugares. Ese es, en cierta manera, la propuesta y lo que se debería hacer para así poder ver dónde se encuentran las barreras y los facilitadores de esa implementación que estoy planteando. Muchísimas gracias, doctor. Una cosa, pregunta a todos en general. Hoy justamente, hablando de que de que deberíamos hacer nuestra propia curva de aprendizaje, ayer la doctora Petraki decía, nosotros exportamos lo de afuera y hacemos una mala copia. Coincido que deberíamos arrancar desde lo nuestro, pero tendríamos que ponernos de acuerdo. Una cosa que se va a incorporar en el trabajo de todos nosotros, lentamente y de a poco, por ejemplo, es la inteligencia artificial. Hoy vienen máquinas que hacen su propia medición y que nos dicen a nosotros que estamos midiendo mal. Dice, esto que estás haciendo no me gusta, empieza de vuelta.
O sea que si hoy empezáramos a hacer un trabajo, deberíamos pensar que hay un factor más y externo que deberíamos sumar, porque no todos, como dice usted, medimos lo mismo y no todos trabajamos con el mismo equipo. Yo personalmente trabajo en 3 lugares distintos y me parece que eso también tiene que ver, porque en los lugares donde más se trabaja generalmente en la medicina pública, por regla general, no es donde están los mejores equipos, donde podemos hacer procesos de investigación y curvas, etcétera, y eso en la ecografía incluye, básicamente. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Los que trabajamos todos, los que trabajamos en ecografía. Bueno, les comento algo. Nosotros terminamos de hacer un estudio de implementación de intervenciones para disminuir la tasa de cesárea. Permítanme que me salga un poco del tema, pero nosotros a través de este estudio que hicimos con intervenciones que estaban demostradas que disminuían las tasas de cesárea, de acuerdo al contexto, inclusive se hizo en Vietnam. En Vietnam aumentó la tasa de cesárea y en la Argentina disminuyó. Así que fíjense ustedes que a veces pueden implementar algo, lo cual no va en la dirección que uno piensa. Es decir, implemento esto y creo que voy a producir un efecto beneficioso y por ahí estoy produciendo un efecto pernicioso. Entonces es un deber absoluto de todos nosotros empezar a hacer estos estudios de implementación. Sí, que sería en realidad adaptar las variables de protocolo que uno puede definir a la realidad Exacto. del lugar y al contexto, lo que se llama como investigación en acción, que también usan ese término, en función de justamente las variables se definen por consenso y se aplican con el contexto territorial del lugar donde se van aplicando. Miguel, por ahí vos podrías contar un poquito que él tiene la opinión de lo que vos pudiste hacer de curvas también. Sí, yo quería comentarle por qué desde el SENAGEM hicimos las tablas que hicimos de medidas fetales. Y la verdad que a esta altura de la historia, en la ecografía lo primero que se empezó a hacer era medir todo lo que se podía medir. Y estamos a cuántos años de que comenzó la ecografía y todavía no sabemos bien qué tablas usar. Estamos todavía en el proceso de selección de las más adecuadas para evaluar a nuestros fetos. La OMS por mucho tiempo había mantenido la idea de las tablas locales, que hay que usar tablas locales porque habría mucha diferencia étnica en distintos lugares y con eso, diríamos, lo mejor era usar tablas locales. La verdad que Intergrowth vino a romper con ese concepto de las tablas locales y hizo una tabla multinacional. Creo que era 8 países, 9 países, no me acuerdo bien. República Democrática del Congo, Kenia, no sé, bueno, no me acuerdo. Brasil. Era como romper el Padre Nuestro, diríamos, o sea, de tablas locales pasar a ser tablas multinacionales. Y Intergrowth, cuando salió con sus tablas, dijo, usemos tablas internacionales, se pueden usar y andan bien. La OMS tuvo la feliz idea, digo ahora viendo con el diario del lunes, de hacer casi lo mismo, tomar varios países, hacer multiétnico, multinacional, con los mismos criterios. Lo interesante es que todo el tiempo se pretende con estas tablas multinacionales hacer un estándar más que una tabla, o sea, un estándar de cómo deberían crecer los fetos de acuerdo a las mejores condiciones posibles de la madre, y las condiciones eran masa corporal menos de, índice de masa corporal menos de 30, que tenía que tener una vivienda con piso de mosaico, que tenían que tener buena alimentación, una X cantidad de calorías, en fin. ¿Cuál era la idea? La idea era cómo deberían crecer los fetos en condiciones ideales. Todas las tablas que teníamos hasta ahora eran una foto de la realidad, un corte transversal, porque la verdad que el metodología fue longitudinal, se siguió 100 y pico de familias en cada país, en forma longitudinal, se fue haciendo las ecografías. Y la mayoría de las tablas que teníamos hasta acá eran de corte transversal, es decir, tomaba un embarazo una sola vez, se la medía y se colocaba, digamos, se tomaba en cuenta. Y así lo hicimos nosotros en el SENAGEM, pero nuestro objetivo,
que un poco es lo que charlo siempre con nuestros colegas, con mis colegas obstetras, y también se plantea acá. El objetivo es tener la mejor biometría para hacer el mejor cálculo de peso. O sea, la realidad es que yo quiero hacer mi buena biometría para estimar peso. Y nosotros como genetistas, la verdad que esa parte no es la parte más importante. Yo lo que quiero es ver armonía entre todos los huesos largos, armonía con la cara, con la cabeza, con las medidas del cuerpo. Es decir, ¿por qué? Porque los genetistas sabemos de los síndromes que tienen hipoplasia de fémur, hipoplasia de peroné, hipoplasia agenesia o hipoplasia del radio. Y básicamente a nosotros nos empezó la idea de hacer las tablas por las displasias esqueléticas. Cuando nosotros decíamos que la acondroplasia se acortaba o llegaba al percentilo 3 a las 25 semanas, y ahí surgió, ¿de qué tabla? ¿De qué autor? ¿Con quién? ¿Con quién estoy diciendo el percentilo 3 a las 25 semanas? Y ahí nos surgió la idea de hacer las tablas. Felizmente, en ese contexto apareció Integrowth y apareció la OMS haciendo también tablas. La metodología fue, nosotros hacíamos el corte transversal, OMS integró corte longitudinal, digamos, seguimiento longitudinal. Lo interesante son los resultados. Integrowth dice, se pueden usar tablas internacionales, pero ¿qué es lo que tomó como resultado final? La talla fetal. Y dijo, sí, podemos predecir la talla y anda bien. La OMS, por el contrario, dice, miren, hay diferencia entre el peso, ahí la OMS comparó peso. Dijo, hay diferencias entre los distintos países, los distintos continentes, hay diferencias. Pero estas tablas son mejores que cualquier otra tabla existente de las clásicas que usábamos, ¿no? De todo esto, ¿qué resulta? Que a nosotros nos resulta, es decir, tener unas tablas locales como hicimos nosotros nos permitió comparar tablas clásicas, las tablas de Lagos, las tablas de Astudillo, las tablas de Colombia, las tablas de Brasil, y comparar Integrowth y OMS. Y la verdad que es interesante el resultado, porque teníamos una referencia local que hicimos bajo los criterios, los mejores criterios que existían hasta ese momento, que eran los de Altman y Chitty en Inglaterra, que habían revisado sus curvas. Justo entramos en una época en que todos los países empezaron a revisar sus curvas. ¿Y qué pasó? La mayoría de los países empezaron a adoptar las curvas propias. O sea, Inglaterra adoptó la de Chitty, Suiza adoptó la de un nombre largo que tiene Vinicius, no sé cuánto se llama, Francia adoptó la del Salomón, en fin, cada uno empezó a adoptar. Y después salen las internacionales. De todo esto resulta que las tablas que menos pegan para evaluar nuestra población son las de Integrowth. Y la verdad que eso es llamativo porque con la OMS se hicieron más o menos con los mismos criterios. Y las de Integrowth no nos pega con nuestras tablas locales. Y sin embargo la de OMS sí pega muchísimo, muchísimo. No es exactamente lo mismo, hay algunos percentilos que cambian un poquito, pero poco. No, pegan muchísimo. O sea, como conclusión diríamos de lo que las tablas locales que hicimos nosotros, que hicimos doble trabajo, porque hicimos las tablas primero y después pedimos nuevos datos de los colegas de un montón de lugares para ver cómo andaba nuestra tabla con, a su vez, la segunda tarea, que era la validación de eso. Y en realidad ahí comparamos todo, OMS, Integrowth, la tabla que hicimos nosotros, la de Haldor, la de Lagos, que fuimos comparando todo. Y diríamos, si tenemos que usar, ya voy terminando, si tenemos que usar, digo, las tablas locales que hicimos nosotros y las tablas de la OMS coinciden muchísimo. Muchísimo. Las medias coinciden bastante. Hay pequeñas diferencias según el segmento. Pequeñas diferencias según estamos evaluando DBP, circunferencia o fémur, hay pequeñas diferencias. Ahora, fíjense, con dos metodologías diferentes, observacionales, una transversal y la otra longitudinal, llegamos al mismo, más o menos al mismo puerto. Quiere decir que las tablas de la OMS son buenas, andan para nuestra población. Las de Integrowth no andan para nada. Y con la de Haddock, la clásica que usamos, tenemos diferencias, sobre todo en circunferencia cefálica. Perdón que moleste, pero vamos a ir cortando porque si no, es un tema interminable y bueno, nos vamos atrasando un poquito, ¿sí?
De todas Si quiere maneras. redondear, si La quiere última redondear. discusión. Lo que dijo La Lago es última cierto. idea. Lo que probablemente sea una verdad hoy dentro de unos años, como va cambiando la media de los pesos, probablemente tengamos que hacer nuevas tablas o Por readaptar. eso, como dijo Rudecindo, me quedó la idea que en 5 años prácticamente deberíamos tener la dinámica de investigación y acción para ir modificando y encontrar alguna variable de ajuste que harán los investigadores para multiplicar según las nuevas observaciones de las variables que cambian como el peso. Puedo hacer una última observación. Yo creo que hay dos cuestiones acá. Una cosa es los valores que obtenemos y otra cosa es el cálculo de peso. Para mí, ahí hay un problema en la fórmula de cálculo de peso por el cual a veces no nos da. Entonces, no le echemos la culpa a la biometría, reveamos la fórmula de cálculo de peso. Muchísimas gracias, un lujo que nos dimos de temprano. Muchas gracias a los cuatro. Seguimos